El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Diálogo Mayor, análisis, debate y opinión. Muy buenas noches a todos nuestros queridos televidentes. Hoy bienvenidos a Diálogo Mayor. Este es un programa institucional de la Universidad del Rosario en donde hemos querido abrir la agenda informativa de los colombianos. Aquí hemos tenido temas de ciencia, de tecnología, de política, de música, de deporte, de educación, todos estos temas que siempre nos interesan y que habitualmente tienen un espacio aquí en Diálogo Mayor. Hoy y esta noche tenemos un tema muy interesante y profundamente actual. Acaban de sucederse las elecciones en los Estados Unidos. Tenemos un nuevo mandatario, un nuevo miembro en la Casa Blanca que va a dirigir los destinos de este país y, por supuesto, la incidencia de su política nacional e internacional en el mundo. Para tratar este tema, hoy hemos traído dos invitadas de primer nivel, expertas en temas internacionales, desde miradas académicas y desde los medios. Tenemos a la profesora Arlene Tigner, experta en política y relaciones internacionales y profesora de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Bienvenida, Arlene. Muchas gracias. Nos encanta que esté la profesora por aquí y tenemos a una joven periodista, bienvenida también. Gracias. Una joven comunicadora y experta en temas de política internacional y hoy trabaja como periodista en la agencia EFE y tiene una perspectiva desde los medios de comunicación. Así es. Nos encanta que estén aquí con nosotros y vamos a entrar directamente en materia. Antes de hablar de este nuevo habitante en la Casa Blanca, este nuevo presidente, vamos a escuchar de nuestras expertas cómo vieron este proceso de las elecciones tan complejo y tan reñido. ¿Cómo lo vimos, Arlene? Yo creo que hay varios puntos interesantes que anotar. Esto fue una de las campañas electorales más inciertas y más reñidas que ha tenido Estados Unidos en mucho tiempo, que se marcó entre esta incertidumbre, además, por una antipatía generalizada del electorado frente a ambos candidatos. Yo no recuerdo la última vez en que tanto Hillary Clinton como Donald Trump hubieran suscitado tal antipatía entre los electores, y lo que podríamos concluir a raíz de esto es que el voto en muchos casos fue un voto más bien de oposición a alguno de los dos candidatos, más que de favorecimiento de alguno de ellos. Creo que otro punto a notar es que fue de las campañas más feas que ha tenido Estados Unidos en cuanto al tono de los candidatos, en torno a los temas tratados. Se han sacado escándalos sexuales, escándalos de los correos electrónicos de Hillary Clinton. Más o menos se leyó la campaña como una telenovela y generó un morbo generalizado entre la opinión mundial. Yo creo que yo no recuerdo tampoco que haya sucedido en un pasado reciente de Estados Unidos. Profesora, yo quisiera, ya vamos por este tema, un poco hacer ese contexto. ¿Cómo entra uno a una campaña política con un candidato que realmente es un poco show y marca, y una persona como Hillary que tiene una historia, digamos, política, por supuesto compleja, pero dos contendores tan dispares, tan distintos, en donde el debate, entre otras, fue bastante pobre? Diría yo que además de los ataques personales no hubo propuestas. ¿Cómo tenemos hoy un ganador sin propuestas? Yo no estoy segura que no hubiera habido propuestas. Yo creo que de Hillary Clinton se puede decir que ha sido de las candidatas mejor preparadas para la presidencia en términos de experiencia y en términos de propuestas. Realmente estamos hablando de una persona que viene preparándose para este momento desde hace muchos años, que llegó a la campaña con un discurso y con unas ideas muy concretas frente a algunos temas importantes de la vida política y económica y social de Estados Unidos, cosa que no veo que haya ocurrido en el caso de Donald Trump, que ya sabemos llegó a ser candidato sin experiencia alguna en la política y realmente sin ningún tipo de plataforma concreta. Más bien su campaña se basó
en cierta incitación del miedo frente a los inmigrantes, frente a la situación económica, frente a la inseguridad. Entonces ahí sí creo que se nota una disparidad enorme entre los dos candidatos. Evidentemente, digamos, ahí hay una distancia. ¿Cómo se vive esto desde una agencia de prensa internacional? ¿Cómo se lee esa campaña? Porque evidentemente es una campaña que tiene un juego en lo mediático fundamental. Bueno, más allá de vivirlo como en una agencia, lo importante aquí fue que las elecciones de los Estados Unidos y las campañas de Hillary y de Donald Trump se manejaron no solamente en la web, en la internet, se trasladó a las redes sociales y volvieron a recuperar nuevamente fuerza los medios impresos en cuanto a los apoyos. En un momento dado se dio el tema del apoyo a Trump por ser un personaje showman. Recordemos que él viene de una trayectoria empresarial, pero que también se impulsó a través de los medios como un reality show. Entonces eso también jugó muchísimo para develar a ese hombre que genera polémica, que genera división. Y por otro lado, Hillary Clinton, a través de los medios, siempre quiso mostrar esa fortaleza de que se ha trabajado su campaña, ha trabajado su carrera presidencial desde que no solamente fue senadora, sino que también desde el momento en el que fue primera dama con Bill Clinton. Entonces, toda esa configuración ha hecho que ese debate se genere no solamente en los medios impresos, sino también a través de las redes sociales. Las agencias como tal, EFE, Reuters, AP, lo que han hecho es transmitir esa idea de cómo se han manejado esas elecciones. Nosotros de por sí los que trabajamos en agencia no podemos tener un vínculo político ni un sesgo político. Eso es lo que caracteriza un poco a las agencias en comparación con esos medios que siempre están jugando a quién apoyo, a quién voy a lanzar a la palestra mediática. Y lo que a mí más me ha interesado de esta campaña electoral y de estas elecciones ha sido ese juego. Y más allá, como decía Arlene, que ha sido una situación que nunca antes se había visto en las elecciones anteriores de los Estados Unidos. ¿Qué trapito sucio le puedo sacar para motivar a los votantes a que se impulsen por uno o se impulsen por el otro? Perfecto, pues ya lo vemos. Es un tema complicado, fue una campaña sin duda muy reñida, muy distinta probablemente a las que estábamos acostumbradas, con tintes más agresivos y más personalistas y de todas las miradas y con todas las perspectivas. Vamos a ver qué opinan nuestras expertas después de nuestro segundo corte de comerciales y sobre qué podemos esperar los países latinoamericanos del nuevo mandatario de los Estados Unidos. Vamos a nuestro corte de comerciales y ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. El libro recomendado de la semana es Renovadas formas de hacer oposición. Este texto ofrece herramientas y conceptos para hacer una oposición política novedosa. Desde el ámbito legal aporta iniciativas en cuanto a garantías y justas reglas para la actividad política. Y desde el ámbito de la presión y movilización social ofrece un repertorio de estrategias, tácticas y símbolos, todo esto con ejemplos de experiencias históricas. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo Mayor. Como ustedes saben, aquí siempre hay un espacio para la ciudadanía, para toda la audiencia que nos escucha. Veamos qué dicen con respecto a esta elección, a lo que sucedió este martes 8 de noviembre. Escuchemos. Creo que la inmigración va a ser el problema, el tema de que comienzan a buscar a la gente para sacarla del país y la destrucción de las familias, me parece un tema crítico para ellos. Yo pienso que la política de inmigración va a cambiar mucho y de hecho me da un poco de miedo de lo que va a pasar, tal vez no
nosotros europeos, pero para otros países que van a querer ingresar a Estados Unidos. Los latinos seríamos gravemente afectados porque sabemos que muchos de nosotros cruzamos a Estados Unidos para una parte de desarrollo y a veces para crecer, pero ahora no solamente sería difícil la entrada, sino que muchas de las personas que están allá, que son latinos, que viven, que tienen un tiempo allá, tal vez serían expulsadas. Los latinos van a seguir siendo importantes para la cultura americana, entonces no pienso que pueda cambiar mucho así ganara Donald Trump. Aunque él quisiera deportar a los inmigrantes, no creo que sea como se dice, así cambiará toda la corte. Eso tomaría mucho tiempo y no importa qué suceda, los latinoamericanos seguirán siendo importantes para la cultura americana hoy y siempre. Gracias por continuar en Diálogo Mayor. Ya están definidas estas elecciones en la Casa Blanca. Donald Trump asume la presidencia de los Estados Unidos. Vamos a escuchar de nuestras expertas qué le espera a Colombia y América Latina con una presidencia y sobre todo con una campaña que fue tan compleja y tan reñida. Yo quisiera empezar con Arlette. Y es abrirme con la tranquilidad, no solo que me da la academia, la televisión, sino un poco la academia. Evidentemente, ¿cómo llega a la presidencia en los Estados Unidos un presidente en un país con una democracia tan sólida, un presidente con unos visos altamente racistas, xenófobos, excluyentes, con un discurso hipercapitalista, con un hombre marca, con unas propuestas realmente muy débiles, y hoy es presidente de los Estados Unidos? ¿Qué nos espera? ¿Cómo llega primero y qué nos espera? Pues estamos, creo que todos, de luto por los resultados de las elecciones en Estados Unidos y creo que nos espera una enorme incertidumbre de lo que puede pasar. ¿Por qué ganó? Pues creo que hay muchas explicaciones. La primera es que la democracia de Estados Unidos, que es sólida, está en crisis y hay números amplios de electores en Estados Unidos que ya no creen en las bondades de la democracia estadounidense. Y la prueba de esto es que han elegido a un candidato no solo sin experiencia, sino con un discurso racista, xenófobo, misógino, que además ha a cada rato desconocido a las reglas de juego democráticas. De hecho, en el último debate presidencial hasta insinuó que no respetaría eventualmente los resultados. Es un candidato que dijo abiertamente con orgullo que no había pagado impuestos federales durante muchos años. Entonces, la única manera de entender esto es el descontento de algunos sectores del electorado con la democracia estadounidense. Descontento que Trump supo explotar magistralmente. Creo que más allá de showman es un maestro en el manejo de la imagen televisiva que obviamente Hillary Clinton no tenía y logró explotar el descontento, el miedo y la rabia de estos segmentos del electorado y los puso a su favor. Bueno, y como un estado como la Florida y toda esta cantidad de estados donde latinoamericanos, inmigrantes están allí, que hoy están regularizados por documentos, un número importante y significativo vota a Donald Trump. Pues hay que entender que los migrantes legales de Estados Unidos tristemente no son solidarios en general con los migrantes ilegales. Entonces sucede frecuentemente que estos segmentos del electorado hispano en particular son muy draconianos a la hora de pensar cómo se debe tratar el problema de la migración ilegal en Estados Unidos. Entonces es como si les resbalara el discurso xenófobo y racista de Trump. Pero yo creo que el segmento fuerte que lo llevó a la presidencia es este que siempre hemos señalado, hombres blancos sin educación, de bajos ingresos y de baja calificación laboral, que sencillamente en el contexto que vive Estados Unidos no tienen en este momento grandes perspectivas de vida y que sienten rabia y que sienten frustración y que vieron en Trump, además de un hombre de negocios exitoso, un hombre de verdad medio matón que admiran, pues tristemente.
Sí, un paradigma realmente muy triste. Pero ya volveremos. ¿Qué perspectiva tiene para América Latina esa nueva elección y para Colombia? Carolina, ¿cómo vemos esa elección? Bueno, pues sin duda ya sabemos que se va a levantar un muro, posiblemente, pero es la voz de esa población que ha estado inconforme con algunas de las políticas de Obama, que no estuvieron de acuerdo con ese seguir de gobierno del expresidente. Y bueno, Trump se enlista para ser uno de los gobernantes más polémicos, sin duda, en donde todas las miradas van a estar pendientes tanto de los mercados, de lo que suceda en las próximas semanas con los mercados, como también esas relaciones bilaterales y esas relaciones internacionales que tanto ha manejado Estados Unidos siendo una potencia, y más en un hombre que sin duda tiene un discurso demasiado prepotente y demasiado agresivo. Ahora, el tema está con México. El más afectado y el más asustado debe ser México, y México en días anteriores ya lo había dicho que ellos estaban listos para un plan de contingencia. Pero también no me quiero imaginar las críticas para el presidente Enrique Peña Nieto cuando recibió a Trump, y ahora todos los mexicanos van a estar indignados por ese recibimiento y por lo que pueda suceder en ese tipo de relaciones. Además, Trump siempre ha dicho que ha querido que Estados Unidos vuelva a ser esa gran potencia y convertirlo en ese país imbatible. ¿Qué le va a pasar a México? ¿Qué le va a pasar a Colombia, Cuba, Venezuela? Hay un interrogante gigantesco en cuanto a lo que puede ser tanto su política doméstica como su política internacional. Y es importante tener en cuenta que si bien el Estado estadounidense trasciende el poder de un solo presidente, en lo que es política exterior, el presidente tiene un poderío enorme de marcar líneas y de ejecutar. Entonces, yo veo en el campo de la política exterior, digamos que los mayores riesgos en este momento en cuanto a lo que puede ser una presidencia de Trump, y yo creo que la región de América Latina debe estar inquieta y preocupada. Por supuesto, inquietos, incertidumbres, son muchas preguntas frente a esta nueva presidencia y esta presidencia de Donald Trump. América Latina debe estar atenta y sin duda las circunstancias y los escenarios nos van a cambiar muy rápidamente. Vamos a nuestro último corte de comerciales y vamos con las conclusiones para que ustedes no se vayan. Ya regresamos. Gracias por continuar en Diálogo Mayor. Ya tenemos a Donald Trump como presidente republicano aquí en la Casa Blanca y queremos saber de las expertas algo que nos quedó entre el tintero y no queremos dejar pasar por alto. ¿Cuál es la perspectiva que se le plantea hoy a Colombia? Colombia tiene un escenario difícil, complejo, pero que es hoy un escenario interesante para todo el mundo y son los escenarios de paz, de acuerdo, de posconflicto. ¿Cómo mirará esta nueva presidencia de Donald Trump, esta presidencia de los republicanos, los procesos de paz en Colombia? Y yo creo que no es claro el panorama en cuanto a la posición explícita que va a asumir Trump. Y entonces voy a especular un poco a partir de lo que ha venido siendo la relación Colombia-Estados Unidos. La relación bilateral entre estos dos países ha gozado de un apoyo bipartidista muy importante desde Plan Colombia en adelante. De hecho, en Estados Unidos se hace gala de que Plan Colombia ha sido el proyecto bipartidista más importante que ha tenido Estados Unidos en su política exterior en décadas. Y no creo que haya motivos para pensar que esto vaya a cambiar pese a la incertidumbre que nos plantea Trump hacia el futuro. Es decir, creería que podríamos esperar la continuación del acompañamiento de Estados Unidos a este proceso, pese a algunos reparos que algunos pocos republicanos han planteado frente a las negociaciones con la guerrilla. En términos generales, los republicanos también han estado a bordo con este apoyo. Entonces, en donde veo un interrogante es en la política antidrogas de Estados Unidos en el gobierno de Trump. De los pocos comentarios que Trump ha hecho sobre el tema de drogas,
es posible imaginar un endurecimiento en el discurso de lucha antidrogas. Y esto a mí me preocuparía bastante en el caso de Colombia, dado que el tema de drogas, además de ser un punto muy importante en la agenda bilateral, es un tema muy sensible y neurálgico en el acuerdo con las FARC sobre todo. Y entonces si el gobierno de Trump comienza a exigir de nuevo y presionar para que, por ejemplo, en Colombia reanudemos las fumigaciones de los cultivos ilícitos, creo que esto genera un problema grande para la implementación de esta parte del acuerdo de paz. Más allá de eso, podríamos especular que de pronto en temas de comercio, Trump, en seguimiento de su discurso de mano dura frente al comercio, vaya a tratar de hacer algún tipo de exigencia frente a Colombia, pero aquí de nuevo, en mi opinión, el TLC no ha sido tan controversial con Colombia en Estados Unidos porque ha generado un superávit comercial muy importante para Estados Unidos y entonces no vería de dónde podría Trump oponerse a la continuidad en esta parte de la relación con Colombia. Un tema muy concreto. Uno podría pensar que este gobierno de Donald Trump tiene en su agenda y en el radar América Latina más allá de los temas migratorios. O sea, ¿aparece realmente América Latina en su discurso, en su agenda? Pues no es una persona de mundo, en mi opinión. Entonces, el mundo en general aparece como una caricatura, esencialmente, y en esa medida América Latina también. Tiene muy en su radar a México, ha satanizado a México. Y la pregunta es cómo va ahora como presidente reparar esta herida profunda que ha generado en la relación con México como candidato. Y creo que le va a tocar porque México es un socio fundamental para Estados Unidos en comercio, en seguridad, en migración y en muchos otros temas. Entonces, más allá de México, creo que queda por ver hasta qué punto América Latina esté o no en su radar. Yo personalmente cruzaría dedos de que no estemos en el radar porque creo que nos iría mucho mejor. Es preferible. Muy bien, muy interesante. ¿Qué pasaría con este gobierno de Donald Trump y toda la situación que hoy vive Colombia y esta lucha constante que tenemos por sacar adelante unos acuerdos que lleguen al consenso y logremos la paz? Bueno, durante los discursos de campaña de Donald Trump no escuchamos nada sobre Colombia. Él yo creo que va a tener que lanzar un poco la mirada porque no puede desconocer que en el área republicana se ha ayudado mucho a Colombia en temas de procesos de paz. Entonces, no puede dejar de lado esa ala de apoyo de los republicanos y a medida de que él si logra tener una concienciación de este tema, pues podrá tener una posición clara, pero lo vemos como muy distante, como una nube negra, podría dibujarlo así, como en el limbo respecto a la posición que tenga Donald Trump hacia Colombia. Además de eso, Arlene pues mencionaba algo que es el tema de las drogas. En la última Asamblea General de la ONU se mantuvo el tema de las drogas. Entonces, más allá también del problema de narcotráfico, de migración ilegal que hay y que Colombia vuelve a estar en el primer lugar en tema de drogas, Donald también tiene que ponerle atención y es algo que tanto Colombia y los países productores de droga le han hecho al mundo y a los países consumidores. Entonces, Donald Trump tiene que también dirigir esa mirada, vamos a ver qué sucedería en ese tema, también por la producción de las nuevas drogas. Y ese es un llamado de alerta también. No sabe ya cómo poder dibujar ese panorama con Colombia. Sin duda alguna, de pronto Colombia le interesaría por la cuota pendiente que también está de que Estados Unidos es un país observador dentro de la Alianza del Pacífico. Y Estados Unidos también quiere ser un miembro activo de la Alianza del Pacífico. En donde él ve el dinero, en donde lo vuela, también podría haber una oportunidad. Y Colombia le podría proporcionar eso. En temas de acuerdos de paz, no veo claro qué posición o qué declaración podría hacer él al respecto. Pues toda la comunidad internacional, el reciente Foro Iberoamericano, la comunidad de naciones, etcétera, etcétera, le han dado un respaldo y un apoyo significativo a los acuerdos de paz.
Esperamos entonces que con esta presidencia de Donald Trump en la Casa Blanca las cosas continúen y ojalá puedan mejorar para Colombia, para América Latina y por supuesto para el mundo. Las conclusiones son de ustedes, queridas audiencias. Muchas gracias a nuestras expertas, a nuestras invitadas y los esperamos a ustedes el próximo jueves y no nos olviden, en las redes siempre estamos pendientes de todo lo que nos comentan, de todo lo que nos dicen. Diálogo Mayor es un espacio de la universidad con la sociedad. Buenas noches y hasta pronto.